no, con la otra acá. Que el tema está no en la persona esta empleada que accedió por la ventana, etc. Ese macetero es un lugar de trabajo. Se supone que allí acceden los jardineros. Los jardineros que trabajan en la casa están bajo la protección del Servicio de Higiene y Seguridad. No, No. no tienen Entonces, seguro. Aparte yo de le puedo ellos, decir evitar trabajo en altura. En todo caso, tendría que haber dicho, primero, a mi juicio, lo único que cabía era decir eliminar el macetero. Por lo menos él se deslinda de responsabilidad. Y además debería haberle puesto énfasis en el sentido de decirle que el trabajo en altura, en esas condiciones, con personal que no está capacitado, me estoy refiriendo a los jardineros que habitualmente subían. No estoy hablando de la mujer, que fue una cosa ocasional, pero el accidente podría haber ocurrido con la mujer. Pues, perdón, con los jardineros. En vez de Entonces, ser una solución, cuenta más como una indulgencia, ¿no? Lo que hizo. De hecho, me recuerda también aquel episodio del frigorífico donde pusieron un cartel que decía cuide sus manos. bien, bueno, en cierta manera tienen un punto en común, porque en ambos casos, uno yendo al foco, tendría que resolverlo y eliminarlo. A veces lo puede y a veces no. En este caso resultaba imperioso eliminarlo. Resultaba imperioso eliminarlo porque está en un lugar que es una casa que está indicado que no tiene servicio de higiene y seguridad. ¿Cómo yo voy a tener un lugar que suponga trabajo en altura en un lugar que no existe un encargado de higiene y seguridad? Desde el punto de vista de la formación del técnico o el especialista, escuchan ahora, bien. El hombre debió absolutamente contemplar que en la casa, al no tener servicio de inseguridad, no podían manejar la situación de trabajo en altura. Y en cuanto a su recomendación de evitar trabajos en altura, es como dejar un arma y decir eviten usarla. Si yo puedo evitar, lo lógico en este caso es eliminar el arma. Es decir, ¿qué sentido tiene que quede el macetero y que le diga evitar trabajo en altura? O sea que es lo mismo que decirle al macetero, utilícenlo como, no sé, como adorno. Lo que tendría que haber explicado es, el macetero no corresponde, supone las tareas para hacer el mantenimiento de la planta y demás, trabajo en altura, en un lugar que no está con régimen de servicio de higiene y seguridad, etcétera, por lo tanto no se pueden garantizar las condiciones de trabajo, por lo tanto debe demolerse el macetero. Es eso lo que tendría que haber sugerido él. Y esa fue la falencia de la RT. Por supuesto que la RT fue absolutamente responsable en este tema. El informe pericial, obviamente, yo hice más o menos lo que les estoy mencionando a ustedes, y puse que el empleador, si bien también era culpable, en el sentido de que es dueño de la cosa riesgosa, y que no quede exculpado por la conducta de la víctima, porque la conducta de la víctima, si bien era imprudente, no constituía una situación de extrema temeridad porque accedió a una plataforma de trabajo, si bien no lo hizo por el medio adecuado. Entonces, de tal manera, no se podía considerar culpa del empleado, sino una conducta imprudente que es esperable en un grupo de personas promedio y que por lo tanto también debe ser protegida. Es decir, en síntesis, el empleador no queda eximido. Pero hice la aclaración que, dada la circunstancia que el empleador no cuenta con servicios de higiene y seguridad, el principal responsable en esta situación es la RT, dado que un especialista en higiene y seguridad presenció ese lugar y no indicó como correspondía que se elimine el macetero. Es eso lo que les puedo redondear de lo que es el tema. Para que ustedes vean un poco el juego de responsabilidades, el concepto este que les marcaba de interpretar la culpa, que no es un tema simple ni binario, ni decir culpa sí, culpa no. Hay matices, hay zonas grises, y en las zonas grises se trata de proteger a la persona. Es decir, solamente cuando hay una culpa muy extrema,
como la que les mencioné, si la persona hubiese salido a una cornisa, cosa que no fue el caso. Otro caso es el tema dolo, que no tiene nada que ver con la culpa, eso es intención. Ahí queda absolutamente eximido ART, empleador y todos. ¿Quedó claro el tema? Sí, profe. Bueno, esto me parece importante, estos temas, en vez de explicárselos en forma teórica, explicárselos en un caso concreto. Creo que en este caso concreto ustedes ven todas las dimensiones del tema. Cómo se maneja el criterio de la culpa en el sentido de esa gradualidad que hay entre la interpretación del culpa sí, culpa no, qué hay en materia de jurisprudencia, es decir, interpretación de los jueces, cuál fue la conducta de la RT, qué grado, digamos, de responsabilidad tiene en el tema. Ya finalmente les mencioné la responsabilidad que también le cabía al empleador y al RT, mencionando que la principal era del RT. Esto es un poco el tema de armar algo en donde se vean todos los integrantes, empleador, RT y persona, para que interpreten cómo funciona el tema de las jurídico en cuanto a responsabilidades que tienen que ver en este caso con el accidente. Si en este caso, a mi juicio, cabría hacerle una denuncia por mala praxis al responsable, al licenciado que hizo ese asesoramiento. Es decir, que si esta mujer hubiera accionado contra el empleador y la RT, cosa que hizo, y lo hubiera incorporado como tercer codemandado al licenciado que hizo la visita, es posible realizarlo y seguramente hubiera sido condenado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto es el tema de esta situación que me interesaba aclarar y hacia ese fin fue este trabajo práctico. Los trabajos prácticos, como ustedes vieron, cubrieron distintos tipos de accidentes. Yo los elegí pensando que cada uno aportaba algún aspecto de cierta importancia y que se complementaban entre ellos, ¿no? Así que bueno, vimos desde el accidente en espacios confinados hasta el accidente en la prensa, el accidente en el frigorífico y el tema del trabajo práctico, de la caída de la persona está acá. Bueno, y trabajamos con varios aspectos, varias herramientas, vimos bien el tema árbol de causas. El árbol de causa es una herramienta de mucha importancia en el análisis de los accidentes. Y le dije que es conveniente graficarlo, hacerlo, ayuda a aclarar la situación. Y vimos dos casos en donde yo les hice ver cómo debía ser el árbol de causa hecho tanto en el caso de la prensa, de la persona que tuvo el accidente, que perdió el brazo, como también en el caso del frigorífico, la persona que se apretó la mano. Les hice el árbol de causa y les hice ver. También vimos el tema, bueno, en el primer accidente, que fue el de espacio confinado, la gran falencia del Servicio de Higiene y Seguridad de no haber identificado el riesgo, que es el primer paso de los 5 pasos, ¿cierto? El tema, en el caso de la situación del frigorífico, el problema estuvo en el segundo paso, que es evaluación, porque el riesgo sí lo habían identificado. De hecho, había carteles, cuidado con las manos y demás, pero en la evaluación, recuerden que cuando se hace la evaluación, como primer objetivo, se tiene que actuar primero en el foco, segundo en el medio y tercero en la persona. Y cuando actuamos en el foco, el primer objetivo es eliminar. Bien, lo que se hizo, no solamente antes, sino después, estuvo mal. Recuerden que el resultado de la investigación del accidente fue utilizar guantes, cuando en realidad el guante no resuelve el problema de atrapamiento. Recuerden que viendo cómo resolver el problema en el foco, dijimos que colocándole una manija tipo carro de supermercado, se evita que las manos puedan quedar en zona de atrapamiento. Y eso se podía hacer con el gran, digamos, objetivo de eliminar el riesgo.
que es el primer objetivo que debemos conseguir, tratar. Y el otro aspecto fundamental, que también le mencioné, es que ese trabajo se podía hacer a un costo muy bajo. No había que parar la planta, no había que reparar los pisos, el costo de hacer ese agregado era relativamente simple, se podía hacer en cada carro en forma secuenciada, prácticamente no se alteraba la producción. Y un aspecto que yo le mencioné mucho a ustedes, y se ven incluso la curva de inversiones, de gastos y demás, el hecho de que ustedes siempre que hagan una propuesta tienen que tener en cuenta el aspecto costos. Y el tema de los costos tiene que ver, por un lado, con la propuesta que ustedes hacen, ¿no es cierto?, en cuanto a su costo en sí mismo, pero también con ciertas implicancias propias de la propuesta. Si yo para realizar una reparación, por ejemplo, tengo que parar la planta, por ejemplo, modificar el piso, el costo no es modificar el piso. El costo es el lucro cesante que implica una planta 2 semanas parada con el... Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Se escucha, Sí, profe? profe. El concepto del costo es entenderlo en ese sentido amplio. ¿Eh? Entonces, ese es el tema que yo advertí en algunos casos de ustedes que proponían reparar el piso, que bueno, no se dimensionaba que reparar un piso supone paralizar un establecimiento, y eso lo tienen que tener muy presente. No pueden a un empleador que está trabajando y que ustedes tienen que tratar de estar sincronizados en la idea de que interrumpir lo menos posible la actividad de producción, porque es de eso que vive el empresario, no puede tan fácilmente parar. Entonces tiene que siempre también contemplar ese aspecto. Bueno, entonces esos son los distintos elementos que intervienen en los casos que les dije, Profe, y la idea es que los vayan viendo prácticamente para entenderlo. Sí, le escucho. no, en ese caso, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo me acuerdo que había sugerido también de arreglar el piso. Yo sabía que se tenía que parar la planta, pero no sabía cómo defender esa parte, por ejemplo, para que se arregle el piso. Le digo, Sí, sábado y ya domingo es un podría tema ser. un poco más técnico, pero les aclaro. Cuando un piso está levantado, los pisos se hacen sobre sobre un material integrado. Cuando se producen esos descascaramientos, no se pueden hacer parches. Cualquier parche no adhiere. Entonces, al pasar un carro nuevamente, salta. Entonces, ¿cuál es la única solución? Es picar y hacer de nuevo. Imagínense en un establecimiento como un frigorífico, si van a tener que picar y hacer de nuevo, van a tener que parar el frigorífico por varios días. Entonces, allí ustedes están, entonces tienen que ver, a ver cuánto contribuye el mal estado del piso en relación al problema, al accidente en concreto que nos estábamos hablando. Había formas mucho más efectivas de manejar el problema. Y yo le dije que si íbamos al foco, que es la zona de atrapamiento, poniéndole una manija, se resolvió el problema. O poniéndole un protector lateral, tipo como si fuesen esas coberturas que tienen las espadas, que hacen que la persona, los espadachines, cuando están en el proceso, digamos así, de la lucha, no se afecten esas manos. Bueno, si hubiese tenido una protección de ese tipo, o sea, un guardamano, que rodee la zona donde... No, Hola, ¿me profe, escuchan? se cortó. Sí, ¿Se profe, se escucha, escucha bien. profe? Entre las dos, a mí me parecía mejor la idea de agregarle la manija tipo carro de supermercado, porque me parecía más apta, más confiable, incluso al existir o al realizar eso, la persona prácticamente, por una cuestión de practicidad, queda condicionado a manejarlo de allí. Y tan simple como esto, ¿alguna vez a ustedes se le ocurrió en un supermercado agarrar un carro de los costados y no agarrarlo de la manija? Es mucho más incómodo y es mucho menos maniobrable. Usted de la manija puede hacerle esfuerzos de un lado, del otro, compensar la dirección y puede manejarlo todo. Entonces, prácticamente, por su propia experiencia y sentido común, ustedes tienen que pensar, si tienen un carro de supermercado, a nadie se le ocurre
agarrarlo, sino de la manija. Entonces, en esas jaulas, colocándole manija, iba a lograr que las personas utilicen la manija porque es la forma más práctica. Además, entonces ni siquiera le tiene que explicar que no deben seguir tomando el carro del lateral. Obviamente que hay que darle la capacitación, hay que explicarles, o sea, siempre existe el riesgo que algunos, porque antes se hacía así o lo que sea, sigue tomando el carro de los costados. Pero lo que debió haber hecho es haberse colocado la manija y haber capacitado al personal y listo. Con eso el problema quedaba prácticamente eliminado. ¿Entienden? Sí, profe. profe. Claro, yo puse como una recomendación lo del piso. Yo había puesto que la solución sería lo de la manija, que hay que agregarle al carro. Pero no, era un escaso, digamos, un caso extremo. Si no podíamos buscar otra solución, sí o sí, por ejemplo, teníamos que arreglar el piso, ¿cómo podríamos, digamos, defender esa parte para que lo hagan? Nosotros proponemos nomás, pero bueno, esa era la pregunta, porque yo ya sé que el carro se solucionaba con la manija en el carro, ¿no? Pero descartando eso, sacando esa parte. No sé si se entiende. El tema sería el siguiente. Usted tiene causas determinantes y causas contribuyentes. La causa de la manija resuelve un aspecto de condición determinante, que es el hecho de que la persona pone las manos en zona de atrapamiento. Es el elemento determinante. ¿Cuál es el elemento contribuyente? El piso. Porque si el piso estuviese perfecto, el carro podría no tener problema. ¿Cuál otro aspecto contribuyente? El buen estado de rodamiento de los carros. Yo lo que les mencionaba era que lo más económico y lo más efectivo era ponerle las manijas y hacer un control de rodado de los carros. Si ustedes tienen presente, cuando van a un supermercado, van a ver que si agarran 3, 4 carros, se van a dar cuenta que siempre tienen que estar eligiendo uno con respecto a otro porque en general están mal los rodamientos. Bueno, eso pasaba acá también. Si yo quería hacer rodar los carros, había algunos que estaban mal los rodamientos. Eso con un mantenimiento mínimo se puede resolver. El mantenimiento constituye un aspecto de la prevención. Y cuando hablo de mantenimiento simple. El mantenimiento de un carro de este tipo, normalmente las ruedas van montadas sobre rulemanes, sobre cojinetes blindados. Es decir, que no hay que agregarle grasa. Y que cuando se afectan o cuando tienen problemas, simplemente hay que cambiarlo. Entonces, el mantenimiento que había que hacer allí es simplemente verificación de buen funcionamiento cada tanto. Y si algo andaba mal, cambiar la rueda. Y cambiar una rueda es un costo bastante simple, que además se debería hacer muy esporádicamente. Entonces, con eso se resolvía el problema. Yo le hubiese agregado, yo hubiese puesto en primer lugar, colocar la manija que les dije, aspecto central, y como aspecto contribuyente y complementario, incorporar un control, verificación de funcionamiento del estado de rodamiento de los carros, cada un cierto periodo, 10 días, cada 20 días, y el término que sea, no más de un mes, por ejemplo, y en ese control verificar que las ruedas giren libres, adecuadamente, que no se generen esfuerzos que produzcan torsiones, que suele pasar cuando los carros están en malas condiciones. Y mencionar que si las ruedas están en malas condiciones, debe reemplazarse. Ahí, con eso hubiese reservado el tema. Y ni siquiera hubiera hecho mención al estado de los pisos. El estado de los pisos podrá ser considerado para otros temas, puede ser relacionado con temas caídas a nivel, que tampoco es un tema tan grave. Es decir, para mí, en términos de riesgos, el tema del piso con ese nivel así de asperezas o de pozos y demás, no es un tema grave. Y recuerden que lo ideal no funciona. Lo que nosotros tenemos que hacer es resolver con criterio, costo-beneficio, lo más importante para cuidar a las personas. En este caso, ese era el modo de encarar. ¿Entendió el tema? Bueno, fíjense que todos estos ejemplos
prácticos, entiendo que tienen mucho más significado para ustedes en esta formación de esta materia de seguridad que explicarles teoría. Árbol de causas, sin haber visto conceptos concretos, matriz de riesgo, sin haber visto temas concretos, secuencia de la actuación, los 5 pasos, la secuencia de la acción, foco, medio y persona, puesto en teoría, se lo acuerdan y después se olvidan cuando tienen que aplicar. Nosotros en los ejemplos que vimos, yo se los fui explicando y mencionándoles para que ustedes los relacionen. ¿No? Sí, profe, nunca se cortó. Bueno, es esa, digamos, para mí el objetivo principal de haber trabajado con este tipo de trabajo práctico. Y considero que esto permite transferir una experiencia, no solo de ustedes en la etapa de formación, sino hacerles referencia a personas con mucha antigüedad, ya recibidos y demás, que pueden cometer ciertos errores, y yo se los marco para que ustedes vean, bueno, cuáles son los cuidados importantes que tienen que tener en su actuar el día de mañana. Así que bien. Bueno, estamos ya casi terminando el año. Con este trabajo práctico terminamos el último trabajo práctico, diálisis de devolución. Quedan 2 alumnas que me dijeron que deben un trabajo práctico que me lo van a entregar antes del lunes. No sé si alguno de los presentes debe algún otro trabajo práctico, o el 5, si ya lo entregaron todos. Yo el día, bueno, del 5 entiendo que todos lo entregaron, por lo menos nadie me dijo nada de que no lo haya entregado, ¿es así? Sí, profe, entregado. Perdón, está hablando Villarruel, ¿qué me decía? No lo entendí. Sí, profe, que sí, que está entregado. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bueno, muy bien. Entonces, ya hemos cumplido el último trabajo. Esto ha estado dirigido, como ustedes han visto, a la cuestión técnico-legal, con un comentario que anteriormente les hice. Les comento que les voy a subir al Classroom lo dado en la clase pasada, que tiene relación con sistema de calidad, que es una síntesis de un tema importante que ustedes tienen que conocer. Y bueno, la idea, como les mencioné en algunos casos, es que ustedes tengan una referencia de estudio, que son los videos integrados con pantallas explicativas y con la agilidad propia de un video, digamos, en donde no hay mucha interacción, como ha sido esta clase. Esta clase es más de devolución, por eso es más interrumpida y demás. Pero la otra considero que constituye una gran referencia de estudio. Igual si esta clase queda grabada, se la voy a subir, pueden verla, porque les puede dar referencia respecto a los temas de la devolución, completamente del trabajo práctico, pero lo de la clase pasada fue grabado en 2 videos, que se lo voy a subir en un ratito a la clase. Y quedamos entonces en cerrar el control del tema de las personas que cumplieron con los trabajos prácticos, que son los que van a quedar en estado regular. Finalmente, después le voy a dar más pautas específicas en relación al examen final. Pero básicamente se va a referir al material que hemos trabajado durante el año. Profe, Sí. con respecto al examen final, obviamente usted nos va a dar la fecha, o manejamos la fecha que mandó el coordinador con respecto No, a la las materia fechas son de las seguridad. que mandó, que pusieron en el grupo. Mi examen va a ser virtual, eso se los comuniqué, ustedes lo tienen todo en claro, yo se lo envié por mail, ¿de acuerdo? Entonces, en el examen, bueno, se tendrán que, ya ustedes rindieron en forma virtual, después vamos a hacer la coordinación del caso, también le voy a dar alguna pauta específica en relación al examen, pero insisto, en su preparación básicamente tienen que conocer el material que desarrollaron. Me falta subirles el material de la última clase. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, en mi idea, yo pienso que es mucho más útil el aporte
que se logra cuando se mencionan teoría y se mencionan casos concretos que si yo hubiese trabajado con teoría. Preferido ese modo, ¿no? Y he preferido no dedicar mucho tiempo a exposiciones individuales, sino más tiempo a yo explicarles, hacerles devoluciones de los trabajos prácticos y demás. Y para el examen final, sí, por supuesto, allí va a ser individualizada la evaluación y bueno, ya les indicaré finalmente la referencia de examen, pero como les digo, es trabajar sobre el material que yo les di y que les subí a clase. Así que bien, si no hay ninguna consulta, Profe, una consulta, ¿la clase que viene es la última clase o esta? ¿O la de hoy? la última clase es la clase que está establecida dentro del programa de estudio. Entiendo que la próxima y la otra son días con actividad. Yo en el día de hoy le dije que concluimos con el último trabajo práctico, no dije que terminaron la clase. O sea que pueden quedar temas todavía que yo quiera desarrollar y que por supuesto pueden entrar. Ya voy a ver cómo organizo. Pero quería fundamentalmente cerrar con el trabajo práctico el objetivo principal de la materia, que yo lo había planteado en el trabajo práctico, en estos 5, que nos permitían trabajar sobre los temas que di. Este último sobre la parte técnico-legal, que era el complemento que me había quedado pendiente. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Quedamos así entonces, yo le voy a enviar un mail para que me den el presente y las alumnas Camila Ripa y Rodríguez Sol me tienen que enviar del lunes el trabajo práctico 1 que le falta y bueno, ya voy a ir cerrando la situación de cursada de ustedes. Nada más, buena semana y buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen fin de. Todos, buen fin de. Hasta luego.